A continuación se van a entregar los premios Jane Addams de investigación en trabajo social. En este año 2016, el Colegio Profesional convocó la primera edición de los premios de investigación Jane Addams con un doble objetivo: poner en valor la investigación y promover la práctica investigadora en trabajo social, en homenaje a esta pionera norteamericana del trabajo social, influyente reformadora social y Premio Nobel de la Paz en 1931. A continuación se entregará el diploma, certificado con la dotación económica y compromiso de publicación al primer premio recaído en don Sergio Siurana por su investigación titulada La psicoeducación familiar sistémica, terapia familiar en un centro de rehabilitación psicosocial. También se entregará el diploma y el compromiso de publicación al segundo premio recaído en doña Jennifer Casado por su investigación titulada La actual emigración española hacia el Reino Unido, el caso de Bristol. Entrega los premios el vocal de investigación del colegio doña Celia Vilar. Como vocal de investigación e innovación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón, es un honor para mí entregar los primeros premios Jane Addams de Trabajo Social. Cumplimos así con uno de nuestros objetivos de la Junta dentro del plan de trabajo previsto para este año. Pretendemos no solo promover la investigación propia en trabajo social, sino también difundir y visibilizar la magnífica actividad investigadora que se está ya desarrollando en nuestra profesión. Muestra de ello son los dos trabajos que acabamos de premiar. El de Sergio Siurana tiene por objeto analizar la intervención familiar que realizan en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Rey Ardí de Zaragoza para personas de trastorno mental grave. Gracias a esta investigación se ha demostrado que la intervención de trabajo social grupal permite mejorar la comunicación entre los miembros del centro, así como provoca también un cambio funcional en la estructura familiar de forma positiva. La psicoeducación familiar sistémica permite pasar de un contexto de consulta a uno terapéutico con todo el sistema familiar y no solo el paciente. Los conceptos psicoeducativos que han trabajado conjuntamente con la familia han sido muy útiles para estas, les han dado una perspectiva diferente y les hacen ver la enfermedad como parte de su proceso vital. En los aspectos más cualitativos se han destacado beneficios indirectos con todas las familias participantes, herramientas nuevas, grandes alianzas, informaciones valiosas sobre la enfermedad y manejo de la vida diaria. Se ha creado un ambiente de trabajo basado en el respeto y en la empatía de cada uno de los integrantes del grupo, tanto en terapeutas como participantes, y se ha creado una sensación de continuidad de la atención que reciben. Se han proporcionado a través de esta investigación nuevas líneas de investigación propuestas que espero que tengan su continuidad y que nos sirvan a otros investigadores e investigadores a continuar. Con la investigación de Jennifer Casado, la verdad es que nos ha proporcionado muchísimos conocimientos nuevos sobre la realidad emigratoria en Reino Unido, en concreto a través del caso de Bristol. Se ha demostrado que el fenómeno de la inmigración española al Reino Unido tiene relación con la crisis económica, sobre todo a partir del año 2010. Existe una gran diferencia. Jennifer nos ha demostrado con un gran análisis estadístico que existe una gran diferencia entre los datos estadísticos facilitados oficialmente por España y los facilitados por el Reino Unido. Esta nueva emigración española está protagonizada por un perfil de personas jóvenes con alto nivel de estudios y que estaba desempleada en España. En la mayoría de los casos, la inmigración ha tenido resultados positivos. Les ha permitido a estos jóvenes comenzar una nueva vida, encontrar un empleo, un alojamiento y establecer vínculos.
ha generado fuertes redes de apoyo entre españoles. Sin embargo, se ha detectado que esto es posible que les dificultara la integración en la sociedad inglesa. Jennifer ha hecho unas propuestas de trabajo profesionales desde el trabajo social en el sentido de considerar que estaría bien el potenciar estas redes de apoyo de forma natural, que han surgido de forma natural, potenciando la generación de asociaciones de migrantes en Bristol. Estas serían las principales conclusiones que quiero aquí adelantar, pero que se van a publicar y de las cuales las dos investigaciones las podréis leer y espero que las leáis.